A través de la Haftará de esta semana que leímos todos, la encontramos en el libro de Amós. En el libro de Amós, en el capítulo 2, encontramos el complemento de la porción de la semana. Durante esta semana estuvimos viendo la historia de Joseph o José. Eh, Especialmente vamos a centrarnos en el capítulo 37, donde Joseph es vendido por sus hermanos, y el complemento o el comentario de los profetas está en Amós capítulo 2 a partir del versículo 6. Quiero que vayamos, yo voy a compartir aquí también pantalla para leer ese capítulo o algunos versículos del capítulo 2 que nos traen una lección muy interesante, y que están conectados con Génesis capítulo 37. Vamos a proyectar pantalla para que todos podamos ver y seguir la lectura. Igual, pues también lo puede hacer en su Biblia respectivamente. Muy bien, aquí estamos en Amós capítulo 2. Amós era, pues él mismo no se hizo llamar profeta, realmente era eh, un pastor de ovejas. Además recogía bayas, era un agricultor que vivía en el sur de Israel. De acuerdo a la escritura, vivía en Tecoa. Al versículo 1 nos dice que fue pastor de Tecoa. Tecoa está ubicado hacia el sur de Israel, pero su mensaje fue dado hacia el norte, hacia lo que era la parte norte de Israel, donde estaban las 10 tribus distribuidas, que ya para este momento se habían separado. De hecho, vemos en el versículo 1 de Amós, capítulo 1, que reinó en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Así que vemos que ya los reinos del sur y del norte se habían separado, pero su mensaje, como vemos en el desarrollo de su libro, fue orientado hacia el reino de Israel del norte. Y ha mostrado un mensaje muy interesante. Es un libro muy profético, que su mensaje está dado a la reprensión. Por causa de los pecados de las naciones vinieron las consecuencias. Y aquí vemos algo que nos habla la escritura, y especialmente la Torá nos habla acerca de que todo lo que sembrares, eso también segarás, como se interpreta en el Brit Hadashah. El libro de Amós está lleno de ese mensaje, porque nos habla o recuerda a las naciones cuáles fueron los pecados que cometieron, y por causa de ellos, pues vinieron las consecuencias. Como siempre, el Eterno extiende su misericordia. Hay una tangente allí, hay una divergencia entre el asunto de la acción y la reacción, o aquello que sembrares, eso recogerás, y es la misericordia. Cuando la persona o el pueblo hacían teshuvá, arrepentimiento sincero frente al Eterno, volvían su rostro al Eterno, la misericordia que siempre ha existido les alcanzaba o les alcanzó, y vemos ejemplos, por supuesto, en la escritura. Y aquí lo que Amós quiere llamar al pueblo es a ello, es a hacer teshuvá, a regresar al camino del Eterno, y por eso les recuerda sus pecados. De hecho, arranca en el capítulo 1 hablando de los pecados de Damasco. En el capítulo 2, donde estamos viendo en pantalla, habla de Moab. Los moabitas, un pueblo que tuvo su origen en Lot y una de sus hijas. Moabitas y amonitas tienen su origen en una relación incestuosa. Eh, de allí incluso viene la moabita Ruth, que conocemos en la escritura, ancestra del rey David. Y así vemos a través de la porción que tenemos hombres y mujeres imperfectos. Vemos a Joseph dando un informe acerca de sus hermanos. Vemos a los hermanos de Joseph con envidia, luego vendiendo a los mercaderes, sin contar que antes querían su muerte. Vemos a Judá
buscando una prostituta después de que se había quedado viudo de una mujer canaanita. Finalmente se acuesta, pensando que era una prostituta, se acuesta con su nuera. Hay una cantidad de imperfecciones que vemos en la escritura de hombres que son ejemplos a seguir, pero también vemos su humanidad allí. Muchos de ellos, de hecho, son ancestros del Mesías. Vemos en esa relación entre Judá y su nuera un ancestro del Mesías. En Ruth, la moabita, que pues los habitantes de Moab cometieron varios delitos, como lo muestra aquí Amós. Aún así, Ruth también llegó a ser ancestra del Mesías y una cantidad de personas que lo que nos quiere mostrar la Escritura es que a pesar de nuestra humanidad, el Eterno cumple su propósito. Entonces aquí en el versículo 1 se habla acerca de los delitos de Moab, eh, y por lo tanto, pues dice la Escritura, vendrá su castigo. De hecho, encontramos más adelante en el versículo 4, también habla de los delitos de Judá, que ha llegado a su colmo. Y también, dice la escritura, revocaré su castigo. Aquí vienen las razones, dejándose descarriar por sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus antepasados, ese es uno, se dejaron descarriar por mentiras. Segundo, rechazaron la ley del Señor y no obedecieron sus preceptos. Y por eso el Eterno dice, enviaré fuego contra Judá que consumirá las fortalezas de Jerusalén, una profecía que se cumplió en una primera parte cuando Nabucodonosor invade cerca del año 500 a Jerusalén. Pero viene la porción de esta semana a partir del versículo 6. Dice la escritura, así dice el Señor, los delitos de Israel han llegado a su colmo. Así que ya Amós habló a Damasco, habló a Moab y a otros pueblos. De hecho, habla de Gaza en el capítulo 1 también. Pero ahora se centra en su pueblo, arrancando por Judá y ahora va con Israel, que es el tema central de hoy. Eh, y dice el Eterno, no revocaré su castigo, venden, y aquí vienen los pecados, número 1, venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Fíjense, estos eran los pecados de Israel. Segundo, pisotean la cabeza de los desválidos como si fuera el polvo de la tierra. Tercero, pervierten el camino de los pobres. Y siguiente, padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. Aquí el Eterno está hablando acerca de los pecados a través del profeta Amós, los pecados que cometió Israel en el norte. Quiero que analicemos estos pecados a la luz de la porción de esta semana en la Torá de los hermanos de Yosef y Yosef mismo, donde vamos a encontrar una conexión que nos habla también directamente a nosotros. Quiero que primero verifiquemos cuáles son los pecados o cuáles son los delitos por los que les está acusando aquí a Israel. El primero de ellos es que venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Claramente aquí vemos un pecado de corrupción o de cohecho, pecado de corrupción o de cohecho. De hecho, en la Torá encontramos varias reprensiones, mandamientos en contra del cohecho o de la corrupción. En Deuteronomio capítulo 27, allí lo podemos ver en las Biblias, Deuteronomio capítulo 27 y el versículo 25, dice el Señor, esto se pronunció, esto que vamos a leer se pronunció allí en el monte Ebal, recuerden el monte Ebal y el monte Gerizim, en Ebal donde se pronunciaron las maldiciones para generar ese recordatorio al pueblo. De hecho, Yehoshua, Josué lo hizo justo cuando entró en Israel, él cumplió lo que Moshe había dicho, y allí se pronunció una maldición, que es la que aparece en el versículo 25 del capítulo 27 de Deuteronomio, que dice, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Uno de los mandamientos que claramente están en la Torá es
que había una maldición sobre el que recibiera soborno para quitar la vida al inocente. En otra parte de la Torá, cuando se habla de los jueces en Números, se dice que el soborno o el cohecho ciega los ojos de los jueces. Por eso a los jueces no se les permitía recibir cohecho, porque eso eh, que dejaba sus ojos nublados, dejaba su vista sin una ley justa. Y aquí el Eterno está diciendo que Israel justamente se desvió, que Israel vendió al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Había una corrupción en aquel momento donde vendían al justo por unas monedas, y al necesitado por un par de sandalias. Entonces, primer mandamiento, el cohecho o la corrupción para obtener algún favor, pero mucho más allá, para vender a alguien o inclusive para acabar con la vida de alguien. Aquí vemos ejemplos de sicariato, como hoy existen en nuestra sociedad, inclusive del secuestro por un precio que se solicita por la libertad del mismo. Israel había caído en esos pecados. Es el primer pecado que el Eterno le está diciendo a su pueblo Israel que habían cometido. El siguiente, pisotean la cabeza de los desválidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Aquí el Eterno se está refiriendo a los necesitados. En aquel momento, en Israel, los necesitados podía ser, por supuesto, una persona pobre, una persona que tenía alguna discapacidad, que la discapacidad no le permitía trabajar para generar un sustento, y por eso vemos tantos desválidos que mendigaban para poder tener sustento. De hecho, vemos a Yeshua y sus discípulos que se encontraron con varios de estas personas que necesitaban de esa ayuda. Pero también los necesitados incluyen a las viudas y a los huérfanos en el contexto de Israel, porque no tenían esa figura paterna o ese padre o ese esposo que era el proveedor de la familia. El Eterno habla insistentemente en su Torá y también a través de los profetas, por supuesto también dicho por nuestro Mesías Yeshua, que tenemos un mandamiento de no descuidar a los necesitados. Incluso, como ya lo hemos hablado anteriormente, parte del diezmo del maaser que se recogía de los frutos de la tierra tenían como objetivo al necesitado, incluyendo por supuesto al levita, que era también necesitado, el que ministraba, pero eso incluye a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con los necesitados que hay a nuestro alrededor? Aquí Israel, dice la escritura, que pisoteaba la cabeza de los desválidos como si fueran el polvo de la tierra. Es decir, no tenían en cuenta al necesitado y peor aún, los sometían, ¿sí? O pervertían el camino de los pobres. La escritura también nos habla en la Torá acerca del mandamiento de ayudar al prójimo. Vemos en Deuteronomio, Devarim, capítulo 15, y el versículo 11. Yo lo voy a buscar aquí, usted también lo puede ubicar en sus Biblias. Dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. De hecho, Yeshua también se refirió a este versículo allá en Mateo 26, cuando dijo, nunca faltarán los pobres. Yeshua se refería a la Torá. Dice, por eso yo te mando diciendo, aquí está el mandamiento, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Es un mandamiento abrir la mano al que tiene necesidad. De hecho, encontramos también en la Torah otros mandamientos, como cuando el que iba segando los frutos de la cosecha no iba hasta el borde de su campo, sino que dejaba esos bordes libres porque eran para los necesitados. Detrás de los segadores iban los pobres, iban los necesitados
recogiendo. Aquí vemos otro ejemplo también de Ruth la Moabita, que ella fue una de ellas, ella era una extranjera, ella era necesitada, iba detrás de los segadores recogiendo dos cosas. Uno, lo que se les caía, porque si algo se caía, no podía recogerlo el segador si no era para los pobres, y también las esquinas de los campos que no se segaban eran también para los pobres. Evidentemente vemos aquí al Eterno colocando un sistema que quizás para trasladarlo lo mejor posible a nuestros sistemas económicos actuales, podríamos decir que era un sistema capitalista, pero era compasivo, capitalista compasivo. ¿Por qué? Porque cada uno debía trabajar con el esfuerzo, con el sudor, para conseguir las cosas, conseguir el fruto, el alimento, pero también era compasivo porque siempre tenía en cuenta al necesitado. Inclusive, como vemos en el año del jubileo, las tierras volvían a sus dueños originales, que por alguna razón tuvieron que haberlas vendido por alguna causa, por alguna necesidad. En el año 50 volvían las tierras a los dueños, manteniendo la herencia para los hijos que venían a continuación, manteniendo la herencia de la tierra. Así que para el Eterno, el necesitado es muy importante y vemos una cantidad de textos que nos señalan acerca de el cuidar, el proteger y el dar, inclusive del mismo maaser, del diezmo, a los pobres. Y aquí Israel había caído en pecado al no atender y todo lo contrario, como lo muestra aquí el versículo 7, pisotear la cabeza de estas personas que eran necesitadas, pervertir el camino de los pobres. La pregunta es, ¿nosotros hemos caído como sociedad también? Quizás estos mismos delitos por los cuales se acusa a Israel, el primero, el cohecho o el soborno, el segundo, el no atender a los necesitados, inclusive en nuestras propias comunidades o congregaciones, puede ser que también estemos en la misma problemática, en el mismo delito en que se encontraba Israel. Tercero, aquí viene una tercera acusación sobre Israel. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Esto tiene varios contextos. Uno de ellos puede ser cuando Israel acudía a cometer idolatría en los cultos paganos, siempre se acompañaba por relaciones sexuales con las sacerdotisas que ministraban, entre paréntesis, en aquel lugar. Y muy probablemente padre e hijo se acostaban con la misma sacerdotisa. Ahora, el Eterno también nos habló en su Torá acerca de este delito. Lo vemos en Levíticos, Levítico en la Torá, y lo pueden ubicar en sus Biblias, capítulo 18. En ese capítulo 18 donde habla de los actos de inmoralidad prohibidos, también habla en versículo 8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Aquí claramente el Eterno está hablando acerca de que el hijo no podía eh, ver la desnudez de la esposa de su padre y por supuesto no tener relaciones con ella. Era por supuesto un pecado que podía cometerse inclusive en la familia, relaciones incestuosas o también trasladado en el contexto de la idolatría, donde padre e hijo se acostaban con la misma sacerdotisa. Un pecado grave que había en Israel y que muy probablemente también tengamos en nuestras sociedades hoy en día. Y por lo tanto, este mensaje sigue haciendo eco hoy en día. Los pecados que llevaron a Israel a que fuera invadido por Asiria, disperso en el mundo posteriormente, quizás sus pecados siguen vigentes. Y por eso el Eterno a través del profeta sigue hablando a nuestro corazón, a nuestra sociedad. Y el último o la última acusación para Israel fue: junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. Aquí hay varios aspectos interesantes en esta acusación. Lo primero que dice es que junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda. Aquí, cuando
el Eterno le habla a su pueblo de que se acuestan junto a cualquier altar. Por supuesto, esto está ligado directamente con la idolatría. Aquí hay personas que en cualquier altar y no en el que el Eterno había diseñado. Recordemos que en los patriarcas ellos construyeron un altar para dar gracias al Eterno, principalmente agradecer por los favores recibidos. Vemos más adelante que a través de la Torá se designó un lugar y más adelante el Eterno le dijo a David que debía ser en Jerusalén y allí se estableció el lugar donde debían ofrecerse los sacrificios de alabanza por el pecado, los holocaustos, entre otros. Allí debía estar el templo con el altar. De hecho, en la misma Torá, años antes, el Eterno había dicho, en el lugar que yo designare. Más adelante se designó que era en Jerusalén y no en otro sitio. Por eso, cuando había idolatría, se construían altares en los lugares altos y en otros lugares, y allí se acostaban literalmente tendidos sobre la tierra en adoración. Aquí este contexto es de adoración. Ahora, el pecado que está indicando aquí el Eterno es un pecado doble, porque aparte de que hay idolatría, lo están haciendo sobre ropa que tomaron en prenda. Ahora, esta ropa generalmente era el manto, también llamado talit, que era con el que las personas se cubrían, se abrigaban. De hecho, como vemos en la Torá, con el talit, con el abrigo que tenían, es donde se desprendían los famosos flecos o tzitzit que recordaban los mandamientos del Eterno. Así que el manto se convertía en una prenda de mucho valor por tener los tzitzit que recordaban los mandamientos y por eso se usaba mucho para tomarla como prenda. Es decir, si alguien tenía alguna necesidad, la llevaba a una casa de cambio de aquel entonces y recibía un valor eh, en préstamo mientras volvía a recuperar su prenda. Ahora, también la Torá nos habla que si ibas a tomar el manto por alguna deuda de alguien que te debe dinero, debías devolvérselo al anochecer, porque ¿con qué se va a abrigar en la noche? Dice el Eterno. Él puede clamar a mí y yo le voy a escuchar. El Eterno escucha el clamor de los necesitados. Así que en la noche debía devolverse la prenda o el abrigo o el talit de aquella persona para que se pudiera abrigar, porque eso era lo que la persona tenía, no existía la cobija como hoy en día, sino su abrigo o su talit era con lo que él se abrigaba de día, inclusive también de noche. Por lo tanto, al día siguiente debía aquella persona devolver el talit a la casa de cambio para que pudiera hacerse o seguir la transacción respectiva. Ahora, el pecado aquí es que ese talit que habían tomado como prenda por alguna deuda, lo usaban para acostarse a adorar a otros dioses. Es decir, aparte que era un talit de otra persona que lo había dejado como prenda por alguna deuda, estas personas lo usaban para postrarse. Este talit que contenía los tzitzit, recordatorio de la Torá, se acostaban sobre él, se postraban sobre él para adorar otros dioses. Así que era un pecado, es decir, doble, idolatría y además usar el talit de otra persona para postrarse sobre él a otros dioses. Y termina diciendo, además, el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. Las multas que se cobraban por alguna razón, por alguna impuesto, alguna infracción, etcétera, el vino era transable, el vino, porque era una bebida muy importante en aquel momento. Así que el vino que se tomaba como multa eh, por algún delito, por alguna infracción, iban y se lo bebían en la casa de su Dios, en idolatría. Precisamente el Eterno nos habla en su Torá acerca de la idolatría, lo encontramos en varios textos, eh, especialmente en las 10 palabras, vemos allí este pecado
claramente dicho por el Eterno cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y sigue diciendo, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Aquí está el pecado de Israel. De hecho, vemos que Jeroboam, cuando se divide Israel del norte del sur, Jeroboam colocó dos becerros de oro allá en el norte de Israel para que su pueblo no descendiera a Judá, para que no fuera a Jerusalén. Él tenía miedo de que fueran a Jerusalén y, y se relacionaran o hicieran amistad con los judíos, por lo tanto querían tener allá su propio sistema, contrario a lo que el Eterno había dicho. Por lo tanto, ya puso dos becerros para que fueran a adorar. Inclusive Jeroboam instituyó fiestas que el Eterno no había dicho. Ojo con eso. En el mes octavo, en el día 15, a diferencia del mes séptimo, día 15, que es la fiesta de Sucot o de cabañas, dada por el Eterno, Jeroboam colocó una fiesta en el mes octavo, en el día 15, para que las personas fueran allá a adorar en una fiesta que no había dicho el Eterno ante dioses que el Eterno no había mandado. Y aquí está la herencia, aquí vemos la herencia, que estas personas cometían idolatría delante de sus dioses con ropas tomadas en prenda, con talit en prendas, con vinos que han cobrado como multas. Ahora, vemos una relación muy especial entre estos versículos que el Eterno nos muestra aquí eh, con la porción que estudiamos en esta semana y lo vamos a ver a continuación. Aquí el Eterno nos está hablando de algunos delitos, los delitos que Israel había cometido. Y el primero que nombra es que venden al justo o al sadik por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Eso lo vimos en la porción de la semana. Vamos a verlo en Génesis capítulo 37, versículo 26. Y aquí, precisamente, el que le dio el nombre a los judíos, Judá, que es el mismo Yehudá o Judas, que vendió también a Yeshua por 30 piezas de plata, Yehudá propuso a sus hermanos que ganamos con matar a nuestro hermano. Fíjense la expresión que utiliza aquí, nuestro hermano, y ocultar su muerte. Por supuesto, los hermanos querían matarlo porque era un soñador y le tenían envidia. En vez de eliminarlo, dijo aquí Judá, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas, y vuelve a decirlo, es nuestro propio hermano. Fíjense la expresión que utiliza aquí Judá, hablando de su propio hermano, pero lo está vendiendo a los ismaelitas. Qué interesante frase, ¿no? Decir, es mi hermano, pero lo estoy vendiendo. Y eso me recuerda que allí mismo en Amós capítulo 3, que también era de la porción que leímos de la Haftará esta semana, versículo 3 es un versículo muy famoso que dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y aquí vemos a Judá diciéndole a Joseph o mencionando que él es su hermano, pero queriendo venderlo. Y termina diciendo así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a Joseph de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas, aquí viene, por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Entonces vemos que así como Amós está reprendiendo a Israel por el pecado de vender al justo o al sádic por monedas, vimos que ese cumplimiento ya fue en Génesis en primera ocasión cuando Judá propone vender a Joseph por 20 monedas de plata. De hecho, a Joseph se le llama el justo, Joseph el sádic. Pero también esto nos muestra proféticamente a alguien que más adelante, también llamado el justo, fue vendido por uno llamado también Judá o Judas, como se muestra en el Brit Hadashah,
y vende al Sadik, al justo Mesías Yeshua, por 30 monedas de plata. Hemos caído como Israel en los mismos pecados en varias ocasiones. Por eso el Eterno aquí está conectando la porción de la semana con lo que el profeta está diciendo. El siguiente pecado está allí en Amós 2, 2, versículo 7. El siguiente, cuando dice, padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Eso también ocurrió con los hermanos de Joseph, con los ancestros y las cabezas de las tribus de Israel. Y eso lo vemos en Génesis 35, la primera parte. Vamos a ir a Génesis capítulo 35. Ya lo ubico aquí en pantalla. Y el versículo 22. Y precisamente fue cuando Reubén, el hermano mayor, el primogénito, dice la escritura que se acostó con Bilhá, la concubina de su padre. Rubén cometió el pecado que Amós está advirtiendo, el delito que está hablando aquí Israel. Dice que cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Jacob tuvo 12 hijos. El mayor, Reubén, se acostó con la concubina de su padre. Pero también lo vemos en su hermano Judá. Vamos a irlo a ver en Génesis capítulo 38. Génesis 38. Allí lo vemos en el versículo 18. Está la historia de Judá. Judá se aparta de sus hermanos, se va a Canaán, allá consigue una esposa canaanita, tiene 3 hijos. El primero se llamó el segundo Onán, y el tercero Selá. Los 2 primeros murieron, la escritura no muestra claramente, pero los 2 murieron, desagradaron al Eterno, y el tercero se le prometió a Tamar. Tamar era la esposa de Y vemos que como finalmente el Eterno, Judá no le dio a Tamar a su hijo menor. Tamar se viste de prostituta, Judá entra a la ciudad, la ve, piensa que es una prostituta, y tiene relaciones con ella, y allí viene el ascendiente de Yoshua, de hecho, de esta relación. Vemos aquí en el versículo 18 que Judá también dejó una prenda a esta mujer. ¿Qué prenda quieres que te deje? Le preguntó Judá, y ella le dijo, dame tu sello y tu cordón y el bastón que llevas en tu mano. Tamar, respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Aquí también vemos una relación incestuosa. Judá no lo sabía, pero por supuesto estaba buscando una mujer prostituta. Ya había un pecado allí de por medio, y de ese descendiente, aquí ella tiene 2 hijos, de uno de ellos viene el ascendiente del Mesías. Así que los mismos hermanos de Joseph ya cometían estos errores. Incluso ya vemos aquí que andaban con Joseph, pero vemos que Judá lo vendió. Rubén trató de proteger la vida de Joseph, pero finalmente él fue vendido a Egipto. Vamos a ver la siguiente conexión allí en Amós capítulo 2, versículo 11. El Eterno dice que levanté, es otra reprensión contra Israel, levanté profetas entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. ¿Acaso no fue así, israelitas? Afirma el Señor, pero ustedes les hicieron beber vino a los nazareos y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. Aquí el Eterno está haciendo una reprensión muy interesante, que en Israel había puesto profetas. De hecho, aquí más adelante en Amós capítulo 3, versículo 7, viene el famoso versículo de que no hará nada el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Pero Israel lo que hizo fue hacer caer a estos nazareos. Estos nazareos
tenían un voto especial. El nazareo no podía pasar navaja sobre su cabeza, debía dejarse crecer su cabello. No podía beber vino, ni siquiera las pepas ni las cáscaras de las uvas. No podía beber nada de vino y tampoco podía estar en contacto con muerto. Eh, Estos nazareos tenían propósitos interesantes, estaban consagrados y eran una bendición en donde estaban, tenían unos propósitos. Por ejemplo, Sansón tenía un propósito, lastimosamente él se apartó. Vemos también en Shmuel o Samuel, el profeta Samuel, que fue un nazareo, tenía un propósito. Juan el Bautista también era nazareo. Tenían propósitos muy importantes para Israel. El Eterno había puesto estas personas y asimismo los profetas. Y a estos nazareos les hicieron beber vino, es decir, hicieron que su voto fuera quebrado. Y a los profetas les ordenaron que no profetizaran. Hemos caído quizás en los mismos errores como pueblo. Hemos rechazado a los profetas que están aquí en la escritura y que nos hablan al oído de volver a la senda antigua, volver a la Torá, y les hemos ordenado que no profeticen. Por eso el Eterno dice, pues bien, yo estoy para aplastarlos a ustedes como aplasta una carreta cargada de trigo. Eso mismo sucedió con Joseph y sus hermanos. Joseph tenía sueños, él era un soñador. Vamos a Génesis capítulo 37, pero sus hermanos le pidieron se, que se callara, que dejara de hablar. Génesis 37, versículo 8. Aquí viene, desde el versículo 5, José soñó un sueño y contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él les dijo, oíd este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en el campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Aquí Joseph está haciendo una doble profecía. Uno, años más tarde, él estando en Egipto como visir o virrey, y sus hermanos se postraron cuando vinieron por comida. Pero esto es una profecía todavía más grande, que apunta a Yeshua. Joseph es quizás uno de los mayores tipos del Mesías Yeshua, y aquí todo Israel se postrará delante de Yeshua. Esperamos pronto que se cumpla esa profecía. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Esto es profético, porque también a los demás profetas, Israel iba a rechazar el mensaje de estos profetas y de sus palabras, porque no hablaba lo que ellos querían. Sigue diciendo la escritura, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño. He aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió diciendo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre? Aquí se refería, Jacob se estaba refiriendo a Raquel. Raquel ya había muerto. Por eso la reprensión, y quizás él quedó pensativo acerca de ese sueño porque su madre ya había muerto. Dice, vendremos a postrarnos en tierra ante ti. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Aquí vemos que también eh, estos hermanos callaron la voz de Joseph a tal punto que lo querían matar. Finalmente decidieron fue venderlo. Esto mismo se repitió con Israel y los profetas, que mataron a muchos de los profetas. Por eso Yeshua allí habló, por supuesto, a su pueblo diciendo, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuánta gente, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Por eso Yeshua pronunció diciendo, no quedará piedra sobre piedra, profecía que se cumplió en el año 70. General Tito invadió Jerusalén, destruyó el templo por causa de no escuchar a los profetas. Los hermanos no querían escuchar a Joseph. Eso se repitió. La pregunta es si se sigue repitiendo hoy en día. Seguimos con nuestros oídos cerrados frente a lo que el Eterno puso sobre nosotros, que es la Escritura, que sirve para escudriñar, para instruir en justicia.
Cuando Pablo le habló a Timoteo de la escritura, pues no estaba escrito el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, lo que tenían era el Tanakh, la Torá, los profetas y los escritos. Esa es la escritura a la que se refería aquí Pablo cuando habló a Timoteo. Vamos a ir a allí a Génesis 37. Vamos a irnos a Génesis 37 y el versículo 2. Aquí con esto quiero terminar. En la porción encontramos también una profecía de Yosef con su relación con sus hermanos. Aquí dice en la versión 60, Reina Valera, Yosef, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a Yosef a su padre la mala fama de ellos. Quiero que vayamos a verlo en la Biblia paralela, este texto de Génesis, capítulo 37 y el versículo 2. Aquí encontramos el texto en hebreo. Estas son las generaciones de Jacob, José, eh, hijo de Jacob, José, hijo de Jacob, de 17 años era. Y aquí viene la palabra pastor. La palabra pastor en hebreo es Ra, o también como Roé. Roé es un pastor, pastor. Pero fíjense cómo viene aquí esta palabra, la 854, que significa et, o perdón, que se pronuncia et, y que ha sido traducida como que José estaba junto con sus hermanos. Fíjense que el primer significado del Strong es a favor de. Es decir, que podíamos leer este texto de Génesis 37 como que José, siendo de edad de 17 años de edad, apacentaba las ovejas a favor de sus hermanos, a favor de sus hermanos. Inclusive aquí hay otros significados en el Strong 854, que significa cerca, de aquí, con, por, entre. Y aquí hay un significado interesante porque esto nos hace ver que Joseph, más que apacentaba las ovejas junto con, él estaba como pastor a favor de sus hermanos o como pastor entre sus hermanos, de acuerdo a este significado. Es decir, podríamos leer este versículo de acuerdo a los significados que tiene la Torá, que a él era un pastor, él era un roe eh, para o a favor de sus hermanos. José fue puesto como pastor para sus hermanos. De hecho, por eso la última frase del versículo de que él informaba a su padre la mala fama de ellos, la mala fama que tenían sus hermanos, era puesto como pastor. El mismo Jacob puso a Joseph como líder. Bueno, Joseph era un primogénito, así como Rubén se había desviado, se había acostado con una de las concubinas de su padre y eso le había quitado su primogenitura y por eso Jacob había puesto a Joseph como el pastor o como el roe para sus hermanos. Y ese pastor que fue puesto entre sus hermanos era el que les hablaba acerca de la profecía, pero sus hermanos no quisieron escuchar. Quizás pasó lo mismo con Israel. Eso que pasó con Israel puede estar pasando también con nosotros. El Eterno ha puesto un pastor entre nosotros. Hay uno que dijo en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, Yeshua. Y también Juan el Bautista, cuando bautiza, hace la tevilá de Yeshua, dice, este es el Cordero, a él oíd. Inclusive, desde la misma Torá, Moshe dijo que debíamos escuchar a este pastor. Allá en Deuteronomio capítulo 18, a partir del versículo 15, dice, profeta en medio de ti
y de tus hermanos, levantará Adonai. A él oiréis. Es decir, el Eterno, a través de Moshe, había dicho que iba a poner a un profeta y que a él debíamos escucharlo. Fíjense que aquí los hermanos de Joseph no escucharon las palabras, se desviaron en los pecados que Amós está diciendo. Amós claramente está hablando de los hermanos de Joseph, pero también se refiere a todo Israel, incluso a ti y a mí, puede estar aquí incluyendo. A él oiréis, dice versículo 18, capítulo 18 de Deuteronomio, profeta les levantaré en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Joseph cuando Jacob le ordenaba hacer algo? Allí en Génesis capítulo 37, versículo 13, dijo Israel a Joseph, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Él respondió, heme aquí. ¿Cuál es la respuesta nuestra cuando el Eterno nos llama? Heme aquí, envíalo a él. ¿Cuál es la respuesta cuando el Eterno nos llama? Aquí el Eterno llamó, Jacob llamó a Joseph y Joseph respondió, heme aquí. Lo que el Eterno busca a través de esta profecía de Amós, capítulo 2 y capítulo 3, es que como pueblo digamos, heme aquí. Reconocemos que hemos caído en los mismos pecados que Israel, en el cohecho, en la idolatría, quizás en el incesto, el no proteger, incluso quebrantar a los pobres o a los necesitados. Heme aquí es la respuesta que el Eterno busca hoy a través de la profecía de Amós 3. Volveos, dice él, volveos, escuchad a los profetas, hacer teshuvá. De alguna manera, dice el Eterno, quizás, dice él, habrá misericordia para aquel que se vuelva al Eterno y no vendrá esta destrucción que Amós está hablando. Muy pronto también el Mesías volverá. ¿Qué hallará en la tierra? Dice la palabra. Hallará personas como las que describe Amós, hallará a su pueblo como lo describe Amós, o hallará un pueblo que dice, heme aquí, y hará teshuvá, hará arrepentimiento buscando y clamando la misericordia al Eterno. Que ese sea nuestro sentir, y eso es lo que el profeta, a través de, que el Eterno, a través del profeta, nos invita hoy. Vamos a orar. Gracias, Abba, porque nos das tu palabra a través del profeta Amós y describes la situación de nuestro pueblo, quizás hoy también, que vivimos en un pueblo donde hay perversidad, donde hay cohecho, donde hemos olvidado, incluso hemos quebrado al necesitado. Nos hemos olvidado del necesitado o hemos cometido idolatría a través del pecado, de la lujuria, que también es idolatría. Oh Señor, perdona todo aquello que nos ha separado de ti. Heme aquí, Señor, henos aquí. Queremos, Señor, escuchar las palabras de tus profetas y también del mayor profeta que tú enviaste a Yeshua, escuchar sus palabras para que sean nuestras. Hacemos teshuvá, retornamos a la senda antigua, al camino que nos has mostrado para hacer tu voluntad. Gracias, Padre, porque nos escuchas. Bendice a quienes escuchan este mensaje, que también nuestras vidas sean reconfortadas, que también nos muevas, Señor, nos sacudes con esta profecía de Amós para regresar a ti. Tú tendrás misericordia, Señor. Gracias por la misericordia que extiendes sobre nosotros. Alabamos tu nombre y lo hacemos, Señor, por los méritos de la herencia de Abraham, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.